Volviendo a los conjuntos de números. Los naturales son los números para contar. Ya hemos hablado en otras emisiones de ellos. 1, 2, 3, 10.000, 15.497, 100.000 millones, 200.000 millones de millones, etcétera, etcétera, etcétera. Si seguimos el orden en que los conjuntos de números se estudian en matemática, que no coincide con el orden de su aparición histórica, luego aparece el conjunto de los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Todos aquellos que se pueden obtener como la diferencia de dos números naturales. Por ejemplo, 9 menos 4, 5. 5 es un número entero. 4 menos 9, menos 5. Menos 5 es un número entero. Y podríamos agregar otro ejemplo. 8 menos 8, 0. 0 también es entonces un número entero. o sea que se agregaron los números negativos y el 0. Exactamente. Y tenemos el conjunto de los números enteros. En base a los números enteros, ¿qué pasa? Aparecen los números racionales. El cociente entre dos números enteros, por definición, no se puede dividir por 0. Y recordamos lo que dicen los alumnos cuando uno les hace el comentario es: profe, en la calculadora me da error, ya no existe. Claro, pero no es porque en la calculadora da error, es que no existe la división por 0, no. Como la división por 0 no existe, por eso en la calculadora da error. La pobre calculadora no sabe qué hacer. Está muy interesante. Más allá de los números racionales que pueden expresarse como un cociente entre dos enteros, repetimos, esa es su definición. ¿Hay más números? Sí, los números irracionales, que obviamente, palabra muy usada en matemática, no se pueden expresar como un cociente entre dos números enteros. Es decir que cuando uno tiene el número irracional, tiene infinitas cifras no periódicas. Decimales. ¿Sí? Decimales. Cifras decimales no periódicas. Pero hay algunos más conocidos que otros. Sí, dentro de los números irracionales, algunos son famosos, porque cada vez que se piden ejemplos de irracionales, aparece raíz de 2, aparece raíz de 3, inclusive raíz de 5. El número e, que es la base de los logaritmos neperianos, también aparece como ejemplo. ¿Y algún otro? 1 más raíz de 5 sobre 2. No es tan conocido, pero es el número phi, el número de oro. Así con su nombre sí, pero no como la expresión del número irracional. Que también es un número irracional. Y dentro de los números irracionales pareciera que hay 5, 10, no, 100. No, un poquito más. ¿Cuántos hay? Infinitos números irracionales. Sí, existen infinitos números irracionales. Pero hay uno que es la estrella o el más famoso de todos los números irracionales. Sí, es el vivo de los irracionales y todos ustedes lo conocen, es el número pi. Hola, miren quiénes están llegando tarde. Como siempre. Como siempre. Ser tarde pero seguro, Irene. Bueno, ese y Tere. Los interrumpimos como siempre, ¿no? Sí, pero en qué fin. estaban? En el número pi. Ajá. Tere, ¿te acordás cómo se lo define? Sí. Es la razón entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Hoy sabemos que es un número irracional, pero a lo largo de la historia se le asignaron diferentes valores. Sí, por ejemplo, tanto en la Biblia como en la antigua civilización china, pi es igual a 3 y en el antiguo Egipto a 3/6. A pi se le han dedicado poemas, entre ellos el número pi de Wisława Szymborska, que Irene nos leerá a continuación. Digno de admiración es el número pi, 3,14. Todas sus siguientes cifras también son iniciales, 1592, porque nunca se termina.
No se deja abarcar, 65-35, con la mirada, 89 con los cálculos, 79 con la imaginación, y ni siquiera 32-38 con una broma, o sea, comparación, 46, con nada, 27-43 en el mundo. La serpiente más larga de la Tierra después de muchos metros se acaba. Lo mismo hacen, aunque un poco después, las serpientes de las fábulas. La comparsa de cifras que forma el número pi no se detiene en el borde de la hoja, es capaz de continuar por la mesa, el aire, la pared, la hoja de un árbol, un nido, las nubes y así hasta el cielo, a través de toda la hinchazón e inconmensurabilidad celestiales. Qué interesante la diferencia que marca la poetisa entre las cosas terrenales y el número pi. Sí, los objetos materiales son finitos, las cifras de pi son infinitas. Pone esto de manifiesto en el párrafo final, al decir: la comparsa de cifras que forma el número pi no se detiene en el borde de la hoja, es capaz de continuar por la mesa, el aire, la pared, la hoja de un árbol, un nido, las nubes y así hasta el cielo, a través de toda la hinchazón e inconmensurabilidad celestiales. Con respecto a la autora, Wisława Szymborska, les contamos que nació en 1923 en Polonia. Es poeta, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1996 y es considerada una de las voces más originales de la poesía contemporánea en su país. Hola, volví. Miren lo que encontré. Mejor dicho, escuchen lo que encontré. ¿Algo sobre pi encontraste, Silvia? Así es. Encontré en internet, dando vueltas, temas musicales compuestos en base a pi. Por ejemplo, el que traje ahora para escuchar. Les cuento. Establecieron una correspondencia entre los números del 0 al 9 y las notas musicales. Y obtuvieron esto. Dejémonos llevar por la música